Hermano, Dios les bendiga en esta mañana. Muy bien, una vez más estamos saludando a todos ustedes y tenemos un culto diferente hoy. Queremos hablar acerca de muchas cosas como primeros auxilios y necesidades médicas que cada uno de nosotros debemos de aprender, aunque sea de la manera más sencilla o más práctica, para siempre estar protegidos o cuidados entre cada uno de nosotros. Hoy quisiera presentar a nuestro conferencista en este momento, que es el doctor Juan Lara Cruz, y mencionar un poco de su currículum. Él es instructor nacional de la Cruz Roja Mexicana de la Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas. Él es también médico cirujano, egresado de la UNAM. Es médico especialista en anestesiología, egresado de la UNAM y de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. También es médico subespecialista en medicina del enfermo en estado crítico. También es médico adscrito al servicio de la terapia intensiva del Hospital General de Ticomán. Hoy quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestro doctor Juan y que pase a Gracias por venir. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos ustedes. Antes que nada, gracias a Dios por permitirnos estar este día aquí, a todos nosotros, compartiendo y aprendiendo todos acerca de las necesidades que a veces todo mundo tenemos en alguna etapa de nuestras vidas. Muy bien, bueno, el objetivo el día de hoy, hermanos, es hablar de situaciones que a lo largo de nuestras vidas todos vamos a tener enfrente, con la finalidad de que tengamos nociones básicas de qué hacer ante una situación de urgencia médica, con la finalidad de no agravar el estado médico del paciente, y obviamente con la finalidad de primero no agravar, no complicar, y posteriormente con la finalidad de mantener lo más estable que se pueda a la persona que ha sufrido alguna alteración en su salud, hasta en el momento en que es entregado o recibe atención especializada o altamente profesional. Vamos entonces a hablar de 5 o 6 situaciones de emergencia que todos en algún momento hemos presentado seguramente, y vamos a explicar qué es lo que debemos de hacer nosotros si en ese momento nosotros estamos enfrente de este paciente, que puede ser un paciente, puede ser nuestro familiar, puede ser nuestro compañero, nuestro hermano, o puede ser una persona desconocida en cualquier lugar y en cualquier momento. Muy bien. Entonces, el saber qué hacer permite actuar con seguridad y permite salvar una vida en algunas ocasiones. Ojalá y por entonces. Nosotros tenemos entonces que tener conocimientos básicos acerca de lo que debemos de hacer. Lo primero que nos pasa a todos cuando vemos una situación así es de que todos nos ponemos nerviosos, todos nos espantamos y nadie sabe qué hacer. Sin embargo, debemos de tener calma, debemos de estar tranquilos y recordar precisamente lo que ahorita vamos a repasar. Precisamente estos conceptos básicos de primeros auxilios cada vez forman más parte del acervo cultural general que toda persona debe de tener. En las escuelas, aquí en México, inicialmente en las escuelas de otros países, el tener una cultura básica acerca de los primeros auxilios es necesario, así como tener una cultura básica de higiene, una cultura básica de salud, una cultura básica de las cosas más habituales. También hoy en día forma parte esto de los conocimientos generales que ya desde niveles básicos de educación se encuentran dando. Entonces, tenemos que saber qué hacer, cosas básicas para tener calma y actuar conforme a lo recomendado ante estas situaciones. Muy bien. ¿Qué son los primeros auxilios básicos? Todos hemos escuchado acerca de esto.
Los primeros auxilios son la atención inmediata y provisoria dada en un accidente o enfermedad imprevista. La importancia de esto es precisamente que a través de estos cuidados iniciales nosotros primero tenemos la finalidad de no agravar la salud, de no agravar la situación médica que el paciente presenta de forma súbita, y número dos, mantener lo más estable a la persona hasta el momento en que reciba ya atención médica en diferentes lugares, ya sea en el mismo lugar del accidente o en el momento en que se entrega al paciente en el hospital donde va a ser atendido. Muy bien, entonces cada tipo de accidente, de situación de urgencia tiene su tratamiento especial, pero hay unas medidas aplicables en todos los incidentes o emergencias que debamos tomar en cuenta. Es el estado de conciencia del paciente, es decir, cada situación médica va a tener necesidades en especial. Sin embargo, en todas las situaciones médicas, en todos los accidentes, en todas las alteraciones en el estado de salud de una persona, si nosotros estamos ahí y a nosotros nos va a tocar darle la atención de primeros auxilios inicialmente, lo primero que debemos de checar es el estado de conciencia. Es decir, esto es relativamente sencillo, tan solo con hablarle a nuestro familiar, al paciente, al hermano que se encuentre con aparente pérdida del estado de conciencia, nosotros lo podemos hacer. Es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, como en este momento, y de repente alguien estando sentado o de pie se desmaya, como nosotros vemos, lo primero que debemos de hacer es, lo primero que debemos de identificar es si ese paciente está despierto o está dormido. Si está dormido y hablando, entonces eso es bueno, ¿no? Porque está dormido, porque está despierto y hablando. Sin embargo, si el paciente se desmaya y no responde, es probable que ese paciente deje de respirar, o es probable que ese paciente deje de respirar y posteriormente su corazón se detenga. Eso lo debemos nosotros identificar antes de que pase, y para empezar a identificarlo, lo primero que tenemos que identificar es si el paciente está despierto o está dormido. Para eso, el paciente se desmaya, inicialmente nosotros le hablamos por su nombre, si no sabemos su nombre, le hablamos joven, señorita, señor, abuelito, como él nos pueda responder, y debemos de esperar la respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, se desmayó la persona. Ajá. Entonces es bueno moverlo. O sea, le estamos hablando, por ejemplo, Lidia, y lo movemos, no solamente es hablarle fuerte y cerca del oído, pero no moverlo, porque puede ser que tenga alguna lesión, y si lo movemos la podemos complicar, pero sí le debemos de hablar intensamente, casi, o sea, verbalmente, fuerte al oído, por su nombre, si sabemos su nombre, y si no lo sabemos, pues por su adjetivo descriptivo, señor, señorita, abuelito, hermano, hermana, con la finalidad de saber nosotros si está despierto o está dormido. Muy bien, entonces rápidamente la primera pregunta que debemos, y el paso número 1 de la atención de este tipo de pacientes, independientemente del accidente o de la lesión médica que hayan presentado, es saber si está despierto o está dormido. Entonces nosotros podemos, precisamente con la finalidad de saber qué tan despierto o qué tan dormido está, podemos hacerle estas preguntas. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estás? ¿Y cómo te llamas? Todo esto nos sirve primero para saber si el paciente está despierto o está dormido. Si está despierto, puede ser que tenga la capacidad de responder estas preguntas, pero puede ser que el paciente esté, a lo mejor, como a veces decimos, medio despierto. O sea, puede ser que sí respire, que abra los ojos, pero que esté desorientado. Si el paciente está desorientado, no va a poder responder estas preguntas. Hay ocasiones en que, por ejemplo, hay pacientes que se desmayan y despiertan cuando nosotros les hablamos, pero despiertan desorientadamente.
a tal grado que no saben cómo se llaman, en dónde están o qué están haciendo. Esto puede deberse a múltiples situaciones y es una situación que requiere atención médica. Sin embargo, como nosotros lo único que vamos a proporcionar son primeros auxilios, lo importante para nosotros es identificar si está despierto o está dormido. Si está despierto, pues es un buen dato, pero si está despierto y desorientado, entonces hay que llevarlo al médico inmediatamente para que empiece a investigar a qué se debe esa desorientación, que pueden deberse a múltiples cosas. ¿Sí? ¿Qué tiempo tenemos? Si está dormido, ¿qué tiempo tenemos para llevarlo a una atención profesional? Debe ser inmediatamente. Debe ser inmediatamente. Si el paciente se desmaya y no despierta al estímulo verbal que nosotros le hagamos, debemos de estar ya movilizando el medio o los medios para trasladar a ese paciente a un hospital, y mientras se traslada nosotros vamos a tomar medidas que ahorita vamos a comentar. Es decir, si el paciente está dormido y no responde, lo que nos toca a nosotros como brindadores de primeros auxilios es garantizar dos cosas. Número uno, que no deje de respirar, y número dos, que si su corazón se detiene, empezar a hacer maniobras nosotros externas para mantener ese corazón bombeando sangre. Son dos medidas, es decir, el brindador de primeros auxilios tiene que tener esa capacidad, es decir, de brindar respiración externa a un paciente que ya dejó de respirar y de iniciar compresiones torácicas a un paciente al cual se detuvo la actividad cardíaca. Nosotros debemos estar conscientes que para que una persona esté viva debe de tener sus pulmones funcionando y su corazón latiendo. Si esto se llega a alterar por X situaciones, nosotros primero tenemos que identificar si ya se detuvo una de esas funciones, y número dos, tenemos que apoyarla de forma parcial. Es decir, si el paciente deja de respirar, tenemos que brindarle respiración boca a boca si no tenemos otros dispositivos, y si nosotros identificamos que ya no tiene pulso, es decir, si eso nos refiere inmediatamente a que su corazón ya dejó de latir, debemos de empezar con presiones a nivel del tórax para sustituir esa función cardíaca. Nosotros tenemos la idea, obviamente, como todos sabemos, que el corazón es un músculo que se encarga de expulsar la sangre. Este músculo, si lo presionamos a través del pecho, puede seguir cumpliendo esa función. No totalmente, obviamente, pero sí cierta cantidad de sangre puede seguir circulando hacia el cerebro y hacia el resto del organismo, principalmente hacia el cerebro, que es lo que nos importa. Entonces nosotros tenemos que identificar esas dos situaciones, lo que comentaba el pastor Israel. ¿Cuánto tiempo debe de pasar? Pues lo debemos hacer en el menor tiempo posible. Si nosotros vemos que un paciente pierde el estado de alerta y no responde, inmediatamente incluso tenemos que activar el sistema de urgencias. ¿A qué nos referimos con activar el sistema de urgencias? Pues, por ejemplo, designar a alguien: hermano, vaya por el carro, estaciónelo aquí; hermana, ayúdeme a cargar al paciente, abre la puerta, y rápidamente, o sea, no estar conscientes de que no tenemos tiempo, y de que debemos de hacer las cosas rápido. Entonces, dentro de la primera pregunta dentro de lo primero que nosotros vamos a hacer, habíamos comentado, es determinar si el paciente está despierto o dormido. Puede ser que esté despierto y eso es bueno, pero puede ser que esté despierto pero desorientado. Y nosotros vamos a saber si está orientado o desorientado con estas preguntas: ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estás? ¿Y cómo te llamas? Si el paciente no responde adecuadamente a estas preguntas, entonces de igual forma también hay que llevarlo al hospital, porque puede ser que tenga alguna alteración a nivel cerebral que esté condicionando esta alteración de la orientación. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad inmediata, o cuál es la utilidad, o el por qué estamos recibiendo y compartiendo estas nociones básicas de primeros auxilios? Obviamente porque la finalidad de estos conocimientos es evitar que el paciente
se altere su estado de salud una vez que ha sufrido alguna agresión al mismo estado de salud, y, de ser posible, mantener la función cardíaca y respiratoria más o menos estable hasta el momento en que reciba atención médica ya con mayor apoyo y más profesional en un hospital, en el hospital más cercano. Entonces, los primeros auxilios es el cuidado inmediato, adecuado y provisional que se le brinda a una persona en estado de emergencia. Tiene como finalidad evitar la muerte. Si nosotros podemos identificar en qué momento el corazón de un paciente dejó de latir y empezamos con compresiones torácicas, realmente podemos mantener vivo el cerebro hasta en el momento en que sea atendido por personal médico profesional. Poner a la víctima en manos profesionales obviamente es la prioridad. Nosotros no vamos a darle el tratamiento definitivo. Nuestro objetivo es mantenerlo lo más estable posible y evitar lesiones mayores en el transcurso, en el traslado de ese paciente, de esa persona al hospital, y evitar alguna complicación. Esas complicaciones pueden ser propias de la lesión, del accidente que haya tenido, pero si no sabemos, también nosotros mismos podemos complicar la situación, que es algo que no queremos, pero hay ocasiones en que con el objetivo de ayudar a la persona, si no tenemos conocimientos básicos, no le ayudamos. A veces incluso podemos lesionar o aumentar más la lesión que ya tenga. Muy bien. Entonces, para esto, por norma incluso, por normas de salubridad nacionales de nuestro país, cada institución, cada centro en donde haya cierta confluencia de personas, independientemente de la finalidad con la que se reúnan, debe de tener un botiquín de primeros auxilios, con la finalidad de mantener en ese botiquín aditamentos que sean útiles en la atención inmediata de una lesión, de una alteración del estado de salud. Pueden ser botiquines muy básicos. La mayoría de las veces este botiquín no contiene tantos medicamentos, o sea, no contiene medicamentos especializados, sino cosas básicas como soluciones antisépticas, gasas estériles, vendas estériles, con la finalidad de utilizarlos, como vamos a comentar posteriormente, en la atención de algunas lesiones frecuentes. Bueno, el botiquín entonces básicamente, como les comentaba, debe de contener bandas adhesivas, tela adhesiva, algodón estéril, obviamente, vendas, alcohol, agua oxigenada, férulas de ser posible, tijeras, guantes de látex estériles y antisépticos. Todo esto básicamente con la finalidad de poder manipular una herida grave que tal vez alguna persona presente durante alguna situación. Muy bien, como habíamos comentado, nosotros debemos de aprender a identificar si ese paciente tiene la función respiratoria conservada, presente, y la función cardíaca también. Básicamente nosotros podemos identificar y debemos identificar sus signos vitales. Sus signos vitales, ¿cuáles son los básicos para que una persona esté viva? Que tenga frecuencia respiratoria, que tenga frecuencia cardíaca, que tenga una temperatura y que tenga presión arterial. De estos cuatro rubros, ¿qué es lo que podemos identificar nosotros? ¿Qué es lo que en este momento incluso? Pues podemos identificar si el paciente tiene frecuencia respiratoria y si tiene frecuencia cardíaca. A lo mejor la temperatura no la podemos identificar si no tenemos termómetro, y la presión arterial, si no tenemos el equipo para medirlo, tampoco lo vamos a poder hacer. Pero sí podemos identificar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. ¿De qué forma podemos identificar la frecuencia cardíaca en nuestros pacientes o en la persona que haya sufrido alguna alteración en su estado de salud? Pues midiendo el pulso. Tóquense todos el pulso. Sí se ha tocado el pulso a veces, ¿no? Sienten una palpitación, ¿no?
aquí en el... Si no lo sienten bien, hagan un poco de mayor presión, pero no mucho, porque si hacen mucha presión, a lo mejor aplastan la arteria y no se siente como pasa la sangre. ¿Sí sienten esa palpitación? Sí. ¿Sí? Entonces, es básico saber hacer eso. A ver, háganlo con el hermano que está al lado, ya no solamente con su pulso propio. Es básico hacer esto, ¿por qué? Porque si nosotros palpamos el pulso, nosotros podemos decir automáticamente que el corazón de esa persona está latiendo, está funcionando, y debemos de hacerlo rutinariamente. A veces cuesta trabajo, y precisamente siempre, como les comentaba, es parte de la cultura general saber hacer de esto. ¿Sí lo sintieron todos? El pulso de ustedes mismos y del hermano que está al lado. Entonces, ¿qué deducimos con esto? Pues de que su corazón está latiendo. Y si no tocamos el pulso y el paciente está desmayado, entonces, ¿qué deducimos de esto? De que probablemente su corazón ya no esté latiendo. Entonces, es importante identificar primero esto. Y ahorita vamos a decir qué hacemos si ya no sentimos el pulso de nuestro paciente, de nuestra persona a la cual estamos brindando los primeros auxilios. Ahora, la frecuencia respiratoria. Cuando estamos dormidos, todos hemos visto a nuestros familiares dormidos, ¿no? Y hemos visto cómo respiran y hasta roncan, nos hemos escuchado, ¿no? Entonces, nosotros podemos identificar claramente cuando un paciente pierde el estado de salud, si está respirando o no está respirando. ¿Cómo lo podemos saber? Por el movimiento del pecho, del tórax, fácilmente se puede identificar. A veces también con el movimiento del abdomen. Nosotros los hombres respiramos con el tórax y el abdomen, entonces cuando estamos dormidos o estamos inconscientes, pues levantamos así todo, ¿no? La panza y el pecho. Las mujeres respiran más solamente del pecho, del tórax, entonces ellas no mueven tanto la pancita, solamente el tórax. Entonces eso lo podemos ver, no necesitamos ni tocarlo, lo podemos ver si ese paciente está respirando. Otra forma en que podemos ver si está respirando es pegar, o más bien acercar nuestro pabellón auricular a su boca y su nariz. Entonces ahí vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver el pecho de nuestro paciente si sube y baja, y vamos a escuchar si entra y sale aire a través de la nariz y de la boca. Y son dos formas básicas para saber si ese paciente está respirando o ya dejó de respirar. Como les comentaba, si el paciente pierde el estado de alerta, puede ser que en cualquier momento deje de respirar, y si deja de respirar ya no va a entrar oxígeno a su organismo, y si ya no entra oxígeno a su organismo, en un tiempo no mayor de 7-8 minutos, ese paciente va a tener daño cerebral y puede evolucionar esto hasta la muerte del paciente. Entonces, nosotros debemos identificar si ese paciente está respirando o no está respirando. Si no está respirando, ahorita vamos a decir qué vamos a hacer. Muy bien, entonces son dos cosas básicas que creo que se lo podemos hacer todos. Saber si nuestro paciente tiene frecuencia cardíaca o no, y saber si nuestro paciente está respirando o no. Muy bien, vamos a hablar de las situaciones médicas que habitualmente todos hemos visto, todos hemos tenido en algunas ocasiones que afrontar y que atender. Hipotimia o desmayo. Esto es cuando una persona pierde el estado de alerta, independientemente del lugar o del ambiente en el cual esté. De repente sufre pérdida del estado de alerta y se desmaya. A esto le llamamos desmayo habitualmente o hipotimia. Las 5 causas más comunes son el estrés. Habemos gente que a veces cuando estamos estresados nos ponemos muy nerviosos, y eso a veces también es causa de desmayos, aunque parezca chistoso o aunque no parezca real, sí puede ser causa de desmayos, el estrés intenso. Número 2, la desnutrición. Cuando un paciente está desnutrido, puede ser que presente anemia o otras deficiencias de nutrientes que lo condicionen también a
a desmayarse de forma repentina. Otra causa de desmayos o de hipotimia es permanecer mucho tiempo de pie en una misma posición. Esto parece raro, pero tiene mucho sentido. Al estar de pie en una misma posición, la sangre de nuestro organismo se tiende a almacenarse a veces en alguna parte del cerebro, en alguna parte del cuerpo, y la sangre que llega a nuestro cerebro de cierta manera disminuye. Si la sangre que llega a nuestro cerebro disminuye a niveles críticos, entonces el paciente pues se va a desmayar de forma repentina. Otra causa son los cambios bruscos de posiciones del cuerpo. Esto se debe, yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Hay ocasiones en que estamos acostados y de repente por X situación nos paramos muy rápido, inmediatamente a veces nos mareamos, ¿no? Nos mareamos. Esto se debe a que en la posición de acostado nuestro cerebro estaba recibiendo cierta cantidad de sangre y al levantarnos rápidamente toda esa sangre disminuye y si le sigue llegando sangre al cerebro pero ya en menor cantidad, eso causa desmayos, causa mareos, puede ser. Y otra causa, tal vez una de las más frecuentes, sean los golpes de calor o fuertes insolaciones. Esta es una situación en la cual el paciente o la persona se encuentra sometida por X razón a temperaturas más elevadas. Es típico, por ejemplo, en las escuelas, a veces cuando los niños están formados, están en honores a la bandera y con el sol, ¿no? Entonces, esto causa de que haya una disminución de la tensión arterial, porque el calor produce que las arterias y las venas se dilaten. Por eso dicen que el calor dilata los cuerpos, ¿no? Entonces, eso es cierto, el calor disminuye la tensión arterial, es decir, vuelve más elásticas a nuestras venas y nuestras arterias, y eso tiene como consecuencia indirecta que el flujo sanguíneo disminuya o ya no llegue con la misma presión al cerebro. Entonces esto causa que pues, el paciente o la persona se desmaye después de estar expuesta a calor. El tratamiento entonces de esto, como habíamos comentado, número 1 es identificar si está despierto o está dormido nuestro paciente. La mayoría de las veces cuando se presentan hipotimias o desmayos, el paciente al estímulo intenso, al estímulo verbal intenso, al hablarle, responde en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones afortunadamente. ¿Qué podemos hacer al mismo tiempo que nosotros lo estamos estimulando, le estamos llamando? Podemos elevar las piernas del paciente para que la sangre de los pies llegue al cerebro, como habíamos comentado, esta es una de las causas por las cuales se desmayan, llevando consigo oxígeno. De esta manera el paciente reaccionará siempre la cabeza irá más debajo de los pies, es decir, en esta posición la cabeza debe de estar en un nivel por debajo del nivel de los pies, es decir, debemos de levantar los pies de nuestro paciente para favorecer que la sangre llegue más rápido al cerebro. Y mientras hacemos, perdón. Como que los pies rectos, ¿no? Ajá. No hasta arriba. Sí, los pies rectos, no hasta arriba, pero sí en un plano más elevado que la cabeza. Ajá, para favorecer por gravedad que la sangre llegue al cerebro. Obviamente, mientras alguien está haciendo esto, otra persona lo está estimulando, le está diciendo: oye, ¿cómo te llamas? Oye, Adriana, Noemí, debe de responder al llamado de forma intensa en varias ocasiones. Y mientras alguien está haciendo esto, otra persona puede estarle tomando el pulso, le debe de estar tomando el pulso, y otra persona puede estar vigilando si está respirando o no. ¿Se dan cuenta que son 4 acciones que se pueden hacer? Que uno solo no las puede hacer todas al mismo tiempo, pero mientras más tengan conocimientos básicos de esto, se pueden hacer. Entonces, número 1, hablarle para saber si está despierto o está dormido. Número 2, levantar sus piernitas. Número 3, tomarle el pulso, como todos lo hicimos ahorita. Número 4, ver si está respirando o no está respirando. La mayoría de las ocasiones,
el paciente despierta al estímulo verbal, pero si es una situación médica seria la que causó ese desmayo, puede ser que el paciente no responda, es decir, no despierte, puede ser que el paciente deje de respirar y puede ser que el corazón deje de latir. Entonces nosotros tenemos que identificar ese momento para actuar, como ahorita vamos a comentar. Muy bien. Otra alteración en el estado de salud, tal vez de muchas personas, son las convulsiones. Hay ocasiones en que nosotros podemos tener enfrente, independientemente del lugar o de la hora en la que estemos, una persona con crisis convulsivas. Estas crisis convulsivas son la pérdida del conocimiento, es decir, un desmayo donde el cuerpo se pone rígido y los brazos y piernas se mueven en forma brusca e irregular. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser múltiples las causas. Pueden ser accidentes que se hayan presentado en ese momento, o puede ser que el paciente ya padezca de esa enfermedad, es decir, que el paciente sea epiléptico. La epilepsia es una enfermedad en la cual el paciente presenta crisis convulsivas de diversas formas y en diversos intervalos de tiempo. Puede ser entonces que las convulsiones sean consecuencia de la epilepsia que ya tiene ese paciente, o sean consecuencia de alguna lesión que en ese momento está recibiendo y presentando ese paciente. ¿Cuáles son los predisponentes, las causas que van a favorecer estas convulsiones? Si es epilepsia, hay ocasiones en que ya el paciente, la persona sabe bien que él es epiléptico, porque ya le han dado ese diagnóstico. Puede ser por enfermedades como enfermedades infecciosas que favorezcan esas convulsiones, y en muchas ocasiones las alteraciones alimenticias pueden ser también la causa. En sí, nosotros no vamos a identificar la causa, pero sí debemos de saber qué hacer cuando un paciente presenta esta convulsión. En los niños, por mencionar algunas otras causas de esta convulsión, pueden ser la fiebre elevada la causa de convulsiones. Esto principalmente en niños pequeños, menores de 5 años. De igual forma, pueden deberse a otras alteraciones infecciosas ya menos frecuentes. En los niños, la causa más frecuente de convulsiones es precisamente las alteraciones de la temperatura, es decir, la fiebre incrementada. La temperatura incrementada, perdón. El tratamiento, entonces, ¿cuál va a ser? Durante la convulsión, es decir, mientras se encuentra convulsionando nuestro paciente, dejar al paciente en el suelo y solo se procederá a cuidar la cabeza poniendo los antebrazos como almohadas. Ahorita vamos a ver una imagen. Después de la convulsión se pondrá al paciente en decúbito lateral, ahorita vamos a ver esa posición, para que no se vaya a ahogar con sus secreciones. En sí, cuando el paciente está convulsionando, es un paciente que no está consciente. Si nosotros le hablamos, no nos va a responder. Está convulsionando, le está dando un ataque, y nosotros lo único que debemos de hacer es mantener y tratar de que posterior a que se presente este ataque se lesione más. En muchas ocasiones el paciente sentado o de pie empieza a convulsionar y la lesión la presenta por la caída, no tanto por la convulsión, porque a lo mejor eso ya lo tenía y le pasa frecuentemente. Pero, por ejemplo, si yo estoy ahorita aquí de pie y empiezo a convulsionar, a lo mejor no me voy a lesionar por la convulsión, pero sí por la caída de esta altura hacia el piso. Entonces, si nosotros identificamos que empieza el ataque convulsivo, debemos de proteger a nuestro paciente. El paciente se va a desmayar. Antes de que se desmaye, si es de ser posible, debemos de sujetarlo para evitar una caída y un golpe en la cabeza. Colocarlo en el piso completamente, el paciente va a seguir convulsionando. Activar el sistema de emergencia. ¿A qué nos referimos con activar el sistema de emergencia? Inmediatamente designar a alguien: hermano, vaya por el carro y estaciónelo, abre la puerta, o sea, no retrasar el traslado de ese paciente a un lugar donde pueda ser atendido.
pero mientras se llega a ese lugar, nosotros debemos de evitar que se sigan presentando lesiones serias. Entonces, mantener a nuestro paciente en el piso, porque es lo más seguro. Si pudimos evitar la caída de ser posible. Hay muchas ocasiones en que no lo podemos hacer porque la convulsión se presenta de forma rápida, de forma súbita. Sin embargo, si la podemos evitar, de ser posible hacerlo, mantenerlo en el piso. Y nosotros no podemos administrar medicamento para evitar esa convulsión, pero lo que sí podemos hacer es darle una posición a ese paciente para evitar que se ahogue con su saliva. El paciente que convulsiona es un paciente que empieza a producir mucha saliva, y esa saliva puede irse a los pulmones, y si se va a los pulmones puede ser que le cause algún tipo de asfixia o alteraciones para respirar. Entonces, nosotros debemos de mantener a nuestro paciente en el piso y posteriormente darle, una vez que ya deje de convulsionar, darle esta posición. Si se dan cuenta, con esta posición se está utilizando el antebrazo como almohada, y en dado caso de que el paciente presente vómito o saliva, esa saliva se va a salir porque está boca abajo el paciente. Entonces nosotros podemos garantizar que el paciente no se vaya a ahogar con su propio vómito o sus secreciones con esta posición. Una de las complicaciones más frecuentes con estos pacientitos, aparte de la caída, es precisamente de que vomitan en el momento en que están convulsionando, y ese vómito se va a los pulmones y los asfixia, y esa es la causa de que fallezcan. Entonces nosotros no los mata tanto la convulsión, les comento, sino el hecho de que se ahogaron con el vómito, y como el paciente estaba inconsciente, pues falleció. Entonces nosotros, si presenciamos esto, inmediatamente tratar de evitar la caída si se puede. Número 2, si vomita o las secreciones, mantenerlas afuera con esta posición, una posición de recuperación, lo llaman algunos manuales de urgencias médicas, es decir, mantenerlo así para que el vómito o las secreciones salgan hacia el suelo. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Sí? Yo antes escuchaba comentarios que mencionaban que una persona que presenta las convulsiones le tenían que poner un trapo, poner algo aquí en la boca, en la lengua, no sé, supuestamente para que no se ahogue, no sé, sí, no se muerda, algo así. No sé, desconozco esa situación. Es una recomendación muy habitual. La verdad es de que cuando el paciente convulsiona siempre se va a morder la lengua, y nosotros, aunque le pongamos lo que sea, difícilmente lo vamos a evitar. La prioridad no es evitar que se muerda la lengua, la prioridad es evitar que todo el vómito y las secreciones lo asfixien. Entonces lo que debemos de hacer es precisamente mantener la posición que les comentaba, y lo de colocar un trapo tal vez en la cavidad oral, hacerlo con precaución. Realmente ya no se encuentra recomendado, porque a su vez también puede traer complicaciones. Si nosotros colocamos un trapo en la cavidad oral, vamos a evitar que todas las secreciones, si ese paciente vomita, vamos a evitar que ese vómito salga y se va a ir a los pulmones en el peor de los casos. ¿Sí, hermano? Doctor, una pregunta, ¿es bueno acercarles alcohol? En el caso de una convulsión, no. En el caso de un desmayo, funciona como estímulo, sí. Obviamente, antes de acercarles alcohol, nosotros vamos a hablarle, obviamente, vamos a acercar nuestra boca a su oreja para hablarle fuertemente que responda. Si no responde, pues entonces tal vez darle solamente que huelan alcohol. Hay ocasiones en que funciona como un estímulo también, con la precaución de que el alcohol no se vaya, o sea, no ponerle alcohol, o sea, que huela alcohol solamente, que lo inhale un poco. ¿Sí, hermano? Una pregunta, ¿esto de convulsiones y desmayos, así como lo están mencionando, incluye también la convulsión más compleja? Sí. ¿A partir de qué edad? Pues estos son principios generales que se aplican incluso desde recién nacidos. ¿Se usa la misma técnica? Se usa, efectivamente. Ahorita vamos a comentar más específicamente. Entonces, esto con lo que respecta a
a los desmayos y a las convulsiones. Muy bien. Obviamente, ¿desde cuándo hemos o hay registros históricos de estas situaciones y vemos que la palabra del Señor realmente nos recuerda esto? En Lucas 22, del 50 al 51, nos cita esto. ¿Quieren leerlo, hermanos, por favor? Entonces uno de ellos pidió a un siervo del sumo sacerdote y le colocó la oreja a la derecha. Entonces respondió Jesús y dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja lo sanó. Entonces, pues creo que es evidente, ¿no? ¿Quién ha sido uno de los primeros brindadores de primeros auxilios a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Sí, hermano? Puede ser que duren mucho tiempo o puede ser que sea un desmayo muy cortito. Es lo que comentábamos hace un momento. Es nuestro paciente, si persiste desmayado, es decir, si persiste sin responder a estímulos, puede ser que tenga una lesión cerebral importante. Entonces debemos de trasladarlo rápidamente al hospital. La mayoría de las veces los desmayos son muy transitorios, es decir, nuestro paciente despierta. Puede ser que despierte desorientado. No confundir la pérdida del estado de alerta con la desorientación. Por ejemplo, la pérdida del estado de alerta total es cuando un paciente no responde a nada. Nosotros le hablamos, lo estimulamos y el paciente sigue sin responder a nada. Esto es una situación muy urgente porque puede ser que su corazón haya dejado de latir o sus pulmones hayan dejado de funcionar, pero puede ser que la persona se desmaye y le hablemos y despierte. A lo mejor va a despertar pero desorientado, es decir, no va a saber dónde está, ni qué le pasó, ni se va a acordar qué estaba haciendo. Pero lo importante es de que ese paciente despierte, y si no despierta, llevarlo al hospital inmediatamente. O si despierta, pero despierta desorientado, es decir, que no entienda, así como que está medio tontito, pues llevarlo al hospital, porque son causas médicas que se deben de tratar. ¿Sí, hermano? Entonces, por ejemplo, eso sería el caso de los desmayos. Y en caso de una convulsión, después de la convulsión, ¿hay que llevar al paciente al médico o si ya reacciona, se mantiene estable nada más? Tenemos que llevarlo. Se tiene que llevar al médico porque después de una convulsión puede haber una lesión neurológica. Esa lesión neurológica ya se va a identificar y se va a tratar, pero en el hospital. Nosotros no. Nosotros como primer respondiente, como brindador de primeros auxilios, tenemos que garantizar lo que comentábamos, ¿no? ¿Sí, hermano? Una pregunta, cuando un bebé tiene fiebre de 38 a 38 ¿se le puede bañar con agua tibia o qué se le puede hacer? Bueno, aparte de unas gotitas para la temperatura. Sí, como habíamos comentado, la fiebre, las temperaturas elevadas son causas frecuentes de convulsiones en los niños. Entonces, como medida de primera acción, nosotros podemos darle medios físicos, es decir, bañarlo con agua fría, quitarle la ropa, colocarle apósitos fríos en el abdomen, en el tórax, principalmente para controlar esa fiebre. Bueno, ha habido ocasiones, ¿verdad?, con un vecino que cuando estaba pequeño, continuamente tenía esas fiebres. ¿Por qué en esa fiebre tan alta que tiene se le va la lengua hacia atrás? Claro que está la mamá o las personas que lo que hacen es meter el dedo al ácido. Por la misma temperatura tan fuerte que tiene, la lengua necesita. Ha sucedido así en mi vecino. Cuando estaba más pequeño. Sí, es una situación importante. Precisamente si nosotros en un paciente, en un bebé, en un niño o en un adulto vemos que tiene fiebre, nosotros siempre debemos de estar identificando el estado de alerta. Un niño si está llorando, pues va a estar despierto, ¿no?
Sin embargo, si un bebé nosotros vemos que deja de llorar y aparte tiene fiebre, pues inmediatamente debemos de identificar lo que ahorita comentábamos, el pulso y si está respirando o no. Lo que comentaba la hermana, hay ocasiones de que si esta fiebre es importante, puede ser que la lengua en muchas ocasiones se vaya para atrás. Si la lengua se va para atrás, puede tapar la vía aérea y el paciente puede dejar de respirar. Entonces, al dejar de respirar, pues ya no va a llorar. Entonces, nosotros en los niños pequeños, las mamás, los papás, siempre tenemos que estar vigilando eso durante toda la noche, que el niño de preferencia esté acostado boca abajo para evitar que la lengua se vaya para atrás, y si vomita, que es frecuente en los niños que tienen reflujo, pues evitar que ese vómito se vaya a los pulmones y producir que se salga. Entonces evitar acostarlos boca arriba completamente, obviamente se tienen que acostar de ladito y también mantener una posición que les permita respirar. Es decir, volvemos a lo mismo. Lo primero que debemos de identificar en un paciente que se encuentra grave, tal vez con fiebre, que haya sufrido algún accidente, que se haya desmayado, que esté sangrando, que se haya quemado, tenemos que garantizar que primero que esté despierto, y si no está despierto, tenemos que garantizar que su pulmón y su corazón sigan latiendo, que su corazón siga latiendo y sus pulmones sigan funcionando. Y si ya dejaron de hacerlo, tenemos que tomar las medidas que ahorita vamos a comentar en una situación ya de esa gravedad. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Hermano. El desmayo puede ser, uno cuando va a suceder el desmayo, ¿siente algún síntoma? O sea, puede ser que empiecen a doler las piernas. Puede ser que sí, también puede ser que no. Sí, algunos pacientes, nosotros mismos a veces, tal vez cuando nos hemos desmayado, identificamos que hay, bueno, que nos mareamos primero, que se nos duermen las extremidades y pum, ya de ahí ya no nos acordamos tal vez de nada, ¿no? Pero puede ser que no, o sea, que no dé ningún síntoma, puede ser que sea súbito, sin síntomas previos. Muy bien, entonces, hablando de las heridas, como en el versículo que comentamos se identificaban, las heridas, aparte de estas otras dos alteraciones que comentamos, son frecuentes también. Una herida es la rotura producida en la piel o en las mucosas por un agente traumático, y por consecuencia se produce una hemorragia. La hemorragia es el sangrado que puede ser de una arteria, de una vena o de un capilar que sale de los vasos sanguíneos sin control alguno. Es decir, una herida puede ser un raspón, una abrasión superficial, o puede ser una lesión más grande, una lesión cortante, un aplastamiento con algún tipo de máquina que cause complicaciones como un sangrado importante que pueda llegar a comprometer la vida de ese paciente. Las heridas se clasifican en múltiples, en 4 tipos en base a lo que les comentaba, a la gravedad de las mismas y a la profundidad de las mismas. Entonces, la herida por laceración va a ser una superficial, básicamente va a ser un roce con alguna superficie áspera, que en la mayoría de las veces el sangrado va a ser poco. La herida contusa va a ser aquella producida por un objeto contundente, es decir, por un objeto rígido que se impacta contra alguna parte de nuestro cuerpo y produce una herida contundente. Una herida cortante va a ser aquella que ya es más grave, en la cual es más profunda y puede presentar una hemorragia más severa, más importante. Y una herida punzopenetrante son aquellas lesiones graves, las cuales son heridas profundas que penetran a una parte de nuestro organismo, alguna cavidad de nuestro organismo, y pueden comprometer la vida y pueden presentar sangrados importantes que comprometan la vida. A fin de cuentas, ¿cuál va a ser el tratamiento? En la mayoría de las heridas, la prioridad es evitar que el paciente siga sangrando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por una compresión directa. Si tenemos botiquín, inmediatamente vamos a colocarnos los guantes estériles rápidamente, vamos a
abrir un paquete de gasas estériles y con nuestra misma mano vamos a hacer compresión en la herida que esté sangrando. Ahí la prioridad es evitar que siga sangrando la herida y evitar la infección. No la vamos a lavar, sobre todo si es una herida que está sangrando mucho. La prioridad en ese momento es que sangre, que siga sangrando, porque si sigue sangrando en el momento y en el tiempo en que lo trasladamos al hospital, puede ser que el paciente pierda una cantidad importante de sangre y se desmaye. Entonces, la pérdida de sangre es la principal prioridad en el tratamiento de una herida. ¿Cómo lo podemos hacer? Con compresión directa. Nos ponemos nuestros guantecitos rápidamente para evitar infectar la herida y que nos contaminemos y contaminar la herida a su vez. Abrir un paquete de gasas estériles y hacer una compresión directa. De ser posible, elevar la extremidad donde se haya presentado esa herida. Es decir, si yo me corté al estar trabajando tal vez aquí, inmediatamente hacer una compresión directa aquí y elevar la extremidad, porque de esa forma también se va a contener la hemorragia, porque por gravedad ya no vamos a estar perdiendo tanta sangre. Entonces debemos de evitar que el paciente sangre. Obviamente al mismo tiempo activar el sistema de urgencias, activar los medios, llamar a un taxi, acercar el carro, con la finalidad de trasladar a ese paciente a un hospital en donde ya se le puede hacer un lavado adecuado, evitar la infección, administrar analgésicos, administrar antibióticos y reparar la herida. Pero mientras tanto, la prioridad de nosotros es evitar que ese paciente pierda sangre con esas dos maniobras, compresión directa y elevación de la extremidad. ¿Vale? Entonces, las hemorragias habitualmente, como habíamos comentado, lo importante es contener la hemorragia. Las hemorragias pueden ser de sangre arterial y de sangre venosa. Una hemorragia arterial va a ser una hemorragia más intensa y donde vemos que la sangre así sale con fuerza. Una hemorragia venosa va a ser una hemorragia en la cual no tenga tanta fuerza el fluido sanguíneo. Independientemente de cuál sea, nosotros debemos de contener la compresión directa y elevación de la extremidad. Entonces, esto con lo que respecta a las heridas y a las hemorragias. Como les comentaba, la mayoría de las veces, si la herida es profunda, la hemorragia también va a ser importante, va a ser significativa. Ahora, ¿alguna duda, hermanos? Ahora, con lo que respecta a las quemaduras, las quemaduras pueden ser de muy diversa profundidad y gravedad como consecuencia de las mismas. Puede haber quemaduras de primer grado, como las que se presentan por la exposición prolongada al sol, o puede haber quemaduras de grado más profundo, de tercer grado, como las que se presentan por exposición a corriente eléctrica, la mayoría de las veces al estar laborando. Entonces, la quemadura de segundo grado es la que se presenta en muchas ocasiones por fuego directo. Es una de las más frecuentes y es en la que se presentan ampollas o vesículas después de quemado el tejido. La quemadura de tercer grado es una quemadura ya más profunda, en donde hay una destrucción de tejidos importante, y obviamente que todas estas quemaduras requieren tratamiento médico. El tratamiento inmediato, el tratamiento que nosotros podemos darle como brindadores de primeros auxilios es, número 1, refrescar inmediatamente la zona afectada. Esto con la finalidad de disminuir el dolor. La principal queja del paciente después de que se quemó es el dolor intenso que tiene. Nosotros, al administrar un chorro de agua limpia y fría, eliminamos y quitamos contaminantes de cierta manera y disminuimos el dolor que presenta ese paciente por el cambio brusco de temperatura. De igual forma, tenemos que mantener irrigada esa herida durante todo el trayecto en el que se haya atendido en el servicio de urgencias de algún hospital. Bueno, vamos a ver rápidamente algunos tipos de quemaduras. Son quemaduras de primer grado como consecuencia de la exposición al sol, quemaduras de
de segundo grado, en donde se puede ver ámpulas o clitenas, quemaduras de tercer grado, en donde ya hay una lesión importante de tejidos, quemaduras otra vez de segundo grado profundas, en donde hay formación de clitenas, y quemaduras de primer grado, que son quemaduras superficiales. Muy bien, entonces, ya hablando de una de las últimas alteraciones, vamos a hablar acerca de otro tipo de lesiones, como son los esguinces. Los esguinces es la rotura total o parcial de los ligamentos articulares. Las causas pueden ser múltiples. Ocurren cuando se realizan movimientos rápidos y en sentido contrario al movimiento natural de las articulaciones. Pueden ocurrir en cualquier articulación, pero la más frecuente son los esguinces de tobillo y de muñeca. Los esguinces, entonces, los más frecuentes van a ser los esguinces de tobillo y de muñeca. ¿El tratamiento cuál va a ser? La mayoría de las veces los esguinces en muchas ocasiones se presentan al estar caminando, al estar corriendo, al estar jugando o al estar trabajando. Pueden ser muchas las causas de los esguinces. Es decir, cuando nosotros doblamos nuestro tobillo hacia adentro o hacia afuera y posteriormente se hincha, eso es dato de una lesión de ligamentos. En el caso, puede ser también nuestra muñeca al caer y detenernos con la mano, puede ser que se inflamen también los ligamentos de la muñeca, y esto nosotros lo vamos a identificar porque el paciente va a referir dolor y se va a empezar a inflamar esa parte. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros debemos de evitar que esa zona cargue peso. Es decir, si el paciente ya se cayó, ya se dobló el pie, refiere mucho dolor de tobillo y está hinchado, no lo vamos, de manera preferente, ya no lo podemos, no le podemos hacer que camine. Lo tenemos que trasladar a algún lugar, algún hospital donde pueda recibir atención. Debemos de aplicar frío, eso sí lo podemos hacer. Debemos de aplicar frío con hielos, con bolsas, con geles en la zona afectada para evitar que la inflamación siga presentándose y evitar el dolor. Debemos de inmovilizar la zona afectada, es decir, inmovilizar el tobillo o la muñeca con vendas o férulas que podemos tener en nuestro botiquín, y trasladarlo a un hospital, a un nosocomio, que es hospital más próximo. ¿Qué es lo importante de esto? Lo necesario en el hospital es descartar que se haya fracturado. Si nuestro paciente presenta alguna de estas lesiones, puede ser que esté inflamado solamente la piel, los ligamentos, pero en una situación más grave puede ser que el hueso se haya roto. Si el hueso se rompió, solamente lo vamos a saber con una radiografía, y esa pues se va a hacer en el hospital. Nosotros, como brindadores de primeros auxilios, solamente vamos a inmovilizar esa extremidad, esa parte que se haya lesionado, vamos a colocarle frío para evitar que se inflame, y vamos a trasladar al paciente al hospital para que ahí ya identifiquen si está roto el hueso o no. ¿Vale? Hay otras lesiones que son más serias, que son luxaciones. La luxación es la distensión de ligamentos y la pérdida de las articulaciones. Es decir, estas pueden ser causas de lesiones, de caídas en muchas ocasiones. Las luxaciones entonces va a ser cuando un hueso se desacomode. Es decir, cuando un hueso grande, la mayoría de las veces, ya no se encuentre en el lugar que le corresponde. Esto, ¿cómo lo vamos a identificar nosotros? El paciente, la mayoría de las veces, va a sufrir una caída, una lesión, va a referir mucho dolor, y nosotros vamos a ver deformada esa parte, es decir, vamos a identificar que el hombro se encuentra elevado o se encuentra totalmente caído, o la rodilla, que la rodilla se encuentra deformada, se encuentra muy grande, y obviamente el paciente no va a poder mover esa parte. Es diferente a los esguinces, porque con los esguinces sí hay movilidad, pero cuando hay luxaciones o fracturas, el paciente completamente ya no puede mover esa extremidad. ¿Cuál es el tratamiento?
El tratamiento básicamente va a ser el mismo: aplicar frío en la zona lesionada para disminuir el dolor y evitar la inflamación, inmovilizar la zona afectada y trasladarlo al hospital. ¿Por qué? Porque ese hueso se tiene que identificar si está roto o no, y se tiene que identificar si se desacomodó. En el dado caso de que se haya desacomodado, se tiene que volver a acomodar ya a nivel hospitalario. Muy bien, con lo que respecta a las fracturas, la fractura es una pérdida de la continuidad de un hueso, es decir, es la pérdida de la continuidad del tejido óseo. Las fracturas pueden clasificarse en cerradas y abiertas. Las fracturas cerradas van a ser aquellas en las cuales nosotros no veamos el hueso, pero hay lesiones grandes en donde puede ser que las fracturas sean abiertas, sean expuestas, y nosotros incluso identifiquemos el hueso roto, la fractura del hueso. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento es básicamente los mismos principios: evitar la movilidad de esa zona afectada, es decir, inmovilizar esa zona. No debemos de tratar de acomodar el hueso, porque esto puede conllevar así más lesiones. Quitar la ropa y elementos que ajusten esa zona. Por ejemplo, si hubo una fractura de este hueso que tenemos aquí, inmediatamente el paciente vamos a tener que inmovilizar esa extremidad. Tenemos que quitar la ropa, obviamente cortándola. No la vamos a quitar como habitualmente lo hacemos, porque eso puede traer más lesiones. Tenemos que entonces inmovilizar el hueso lesionado, exponerlo, cortar la ropa. Si hay presencia de hemorragia, nosotros debemos de aplicar lo que habíamos comentado, es decir, hacer presión directa. En fracturas graves hay también lesión de arterias y de venas, y esto va a causar una hemorragia. Entonces lo que tenemos que hacer, como habíamos dicho, es evitar la pérdida de sangre, presionar directamente con gasas y con compresas para evitar que la extremidad que siga perdiendo sangre, e inmediatamente trasladar al paciente al hospital. Esto con lo que respecta a las fracturas. Ya por último, refiriéndonos a las alteraciones que habíamos comentado hace un momento, el estado de choque es un trastorno en el cual el flujo de sangre es insuficiente y el paciente pues se desmaya. Existen muchos tipos de choque. ¿Qué es un estado de choque? Un estado de choque es cuando el paciente presenta alteraciones de su estado de conciencia y ya no responde. Ahorita habíamos comentado, ¿no?, que la mayoría de las veces cuando el paciente pierde el estado de alerta al estímulo verbal, responde y se despierta. Sin embargo, si ese paciente tiene una alteración médica más severa, va a perder el estado de alerta y no va a responder. ¿Qué es lo que debemos de hacer en estos casos? Debemos de garantizar que su corazón siga latiendo y sus pulmones sigan funcionando hasta en el momento en que lo entreguemos en el hospital para su atención. Esto entonces es lo que debemos de hacer en el momento en que no nos responda nuestro paciente, nuestro compañero, al perder el estado de alerta. ¿Qué debemos de hacer primero? Poner al paciente en posición, en la posición que les había comentado, elevar las extremidades, elevar las piernas con la finalidad de favorecer el flujo sanguíneo. Debemos de monitorizar el ritmo y la frecuencia cardíaca, cubrirlo si lo requiere y trasladarlo inmediatamente a un hospital. Entonces, regresando al principio de la plática, ya después de que vimos todas estas situaciones, si nuestro paciente se desmaya y no responde inmediatamente, como habíamos comentado, alguien tiene que elevar las extremidades, otra persona debe de empezar a estimularlo, a hablarle por su nombre o por su adjetivo, otra persona tiene que estar checando el pulso y otra persona tiene que estar vigilando si respira o no, como ahorita habíamos comentado. Entonces, bueno, esto con lo que respecta a las caídas también como causa de fracturas, de hemorragias y de heridas que ya comentamos. Y muy bien, aquí.
¿Qué es lo que debemos de hacer entonces, siguiendo esta secuencia de datos cuando nuestro paciente pierde el estado de alerta y no responde? Puede ser que ese paciente no responda porque tiene obstruida la vía aérea, o puede ser que se desmayó por X causa que ahorita comentamos y en cualquier momento deje de respirar. Eso es lo que nosotros debemos de identificar y debemos de tratar. Es decir, puede ser que nuestro paciente tenga una obstrucción de las vías aéreas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de obstrucción? Obstrucción de las vías aéreas es asfixia, sofocación o ahogo, como queramos denominarle. Es el espasmo de tos o expectoración que se presenta luego de la entrada de líquido o sólidos en las vías aéreas. ¿Cuáles son las causas? Las causas pueden ser de que cuerpos extraños se encuentren alojados en las vías respiratorias, especialmente en la tráquea y en la laringe. Es decir, al nosotros estar revisando a nuestro paciente y en el momento en que no nos responda, nosotros debemos de vigilar de forma constante que tenga frecuencia cardíaca, es decir, que tenga pulso, y número 2, que esté respirando, es decir, que nosotros veamos cómo sube y baja su pecho. En el momento en que deje de respirar, nosotros tenemos que pensar que tal vez dejó de hacerlo porque se obstruyeron las vías aéreas. El paciente desmayado, como comentaba la hermana, es muy probable que la lengua se desplace hacia atrás, y la lengua es la principal causa de oclusión de las vías aéreas. Puede ser que se haya desmayado por cualquier cosa, puede ser que se haya desmayado porque se puso nervioso, pero se desmayó, y al estar desmayado, la lengua se fue para atrás, y al irse para atrás, tapó la vía aérea, y al tapar la vía aérea, ya no pudo respirar, y puede ser la causa de que el paciente fallezca. Puede ser que el paciente esté comiendo felizmente en cualquier momento, y de repente, por estar comiendo y hablando al mismo tiempo, un bocado accidentalmente se haya ido a la tráquea, a las vías aéreas. El paciente se va a parar, se va a poner nervioso, no va a poder respirar, se va a poner azul, se va a desmayar, y si nadie le hace nada, ese paciente se va a morir. Entonces son situaciones que en cualquier momento nosotros podemos estar enfrente de ellos, nos pueden ocurrir a nosotros mismos. Para eso son estos principios básicos que estamos comentando. Estos son ejemplos de obstrucciones de vías aéreas. Son muy diversos los ejemplos de obstrucción de vía aérea. Puede ser que el paciente esté comiendo, puede ser que el paciente se haya desmayado, puede ser que el paciente esté durmiendo, incluso esto en los niños, en los recién nacidos, en los niños pequeños. Independientemente de la causa, en cualquiera de esas situaciones, las vías aéreas se pueden obstruir. Por eso les comentaba que nosotros tenemos que estar vigilando que ese paciente esté respirando, porque en el momento en que se obstruya la vía aérea, ese paciente ya no va a respirar. Inmediatamente que nosotros identifiquemos que el paciente ya no está respirando, nosotros tenemos que empezar a sospechar que tal vez se encuentre tapada la vía aérea. ¿Qué es lo que debemos de hacer en estos casos? Regresando al ejemplo de nuestro paciente que estaba sentado, se desmayó, le hablamos, no nos responde, y de repente vemos de que ya no está respirando. No está respirando y se está poniendo azul. Es decir, pálido. Primero se ponen pálidos y luego azules. Entonces, nuestro paciente se desmaya, no responde, se está poniendo pálido, ya le hicimos todo lo que comentamos y nada. Inmediatamente tenemos que empezar a sospechar que nuestro paciente tenga alguna obstrucción de la vía aérea. Debemos de activar el sistema de emergencias, como ahí el punto número 1 dice, alertar a una ambulancia para el auxilio, o acercar el medio de transporte para trasladarlo inmediatamente al hospital, porque es un paciente que no responde y que en cualquier momento sus pulmones o su corazón puede dejar de funcionar. Mientras la persona está respirando y tosiendo, no hay nada que hacer excepto alentarlo y brindarle apoyo psicológico. Es decir, si una persona está respirando y nosotros vemos que está respirando, pues no hay problema. De igual forma, puede ser que en el otro escenario que les comentaba, si una persona está comiendo, de repente se empieza a ahogar y empieza a toser, eso es bueno,
porque a través de la tos su organismo va a expulsar esa obstrucción de la vía aérea que tiene. Entonces, si nosotros estamos ante esa situación, esto pasa muy frecuentemente, bueno, puede llegar a pasar frecuentemente en los restaurantes, en los puestos de tacos, incluso en las fiestas, que la persona de repente pues está hablando, se estaba riendo y estaba comiendo, pues ahora se está ahogando. Inmediatamente, la mayoría de las veces esa persona va a empezar a toser. Nosotros no debemos de hacerle nada, solamente impulsarlo a que tosa. Debemos decirle, tosa, tosa, señor, tosa, con la finalidad de que su mismo organismo expulse ese bocado de alimento la mayoría de las veces que lo estaba ahogando. Obviamente puede ser que esto tenga éxito y que no. Si el paciente tose intensamente, puede ser que escupa, que expulse esa cosa, ese objeto que estaba tapando sus vías aéreas. Pero si es grande el objeto o la obstrucción es muy baja, no va a poderlo expulsar, y lo que le va a pasar a ese paciente es de que va a tratar de toser, no lo va a poder hacer, va a dejar de respirar y se va a desmayar, es decir, se va a caer. Nosotros en ese momento en que veamos que el paciente pierde el estado de alerta, es decir, se desmaya, debemos de aplicar una maniobra que muy comúnmente se llama maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich, como les comentaba, es parte de la cultura general de todos nosotros, que debemos de saber hacerla, y es precisamente identificar esta situación cuando alguien se está ahogando y presionar directamente 2 dedos por arriba del ombligo de nuestro paciente. Nosotros, por ejemplo, si el paciente estaba ingiriendo comida, bebida, estaba hablando, en X situación, nosotros debemos de colocar abrazarlo por detrás, como se muestra en la imagen superior derecha, colocar nuestras manos una encima de la otra y colocarlo por arriba de su ombligo y hacerle presiones hacia atrás y hacia arriba, con la finalidad de aumentar la presión de su estómago, que eso expulse el objeto, el bolo o lo que esté obstruyendo la vía aérea. Esta maniobra se puede hacer en adultos, como la imagen superior derecha, y se puede hacer en niños también. Si nosotros identificamos que el niño dejó de respirar, lo primero que debemos de descartar es de que no esté obstruida la vía aérea. Como lo hacemos con los niños es relativamente más fácil, los bebés, ¿no? Los cargamos como en el ángulo superior izquierdo y inmediatamente con la mano derecha, si somos derechos, los sujetamos de su pecho y apoyándonos en nuestro muslo, con la mano izquierda le damos palmaditas en su espalda, para que, con la finalidad de que por gravedad se desplace ese objeto que estaba obstruyendo las vías respiratorias. En los adultos, obviamente, esta maniobra va a ser abrazándolos por detrás y haciendo presiones por arriba del ombligo. Obviamente, sí, puede ser que esta maniobra tenga éxito, pero puede ser que no podamos desobstruir la vía aérea. Inmediatamente, mientras se hace todo esto, ya tenemos que estar desplazando a nuestro paciente. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda. La siguiente. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Llegamos a lo que les había comentado. ¿Qué hacer entonces? Ya sabemos qué hacer cuando nuestro paciente ya dejó de respirar, ¿no? Número 1, identificar que no esté obstruida la vía aérea, y si está obstruida, hacer la maniobra de Heimlich. Pero puede ser que la vía aérea esté permeable y él siga respirando. ¿Qué vamos a hacer cuando el corazón deje de latir y los pulmones dejen de funcionar? Es con lo que vamos a terminar esto. Y no sin antes recordar esta parte de la escritura. En la segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 32 al 35. ¿Lo quieren leer, hermanos? ¿Sí se lo escuchan? Entró él entonces, cerró la puerta detrás de ambos y oró
Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Se tendió así sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Amén. Entonces, hermanos, esto precisamente es un versículo muy citado en cursos básicos y en cursos hasta los más avanzados de reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque históricamente hay registros en donde como ya el ser humano a lo largo de su historia ha tratado de auxiliar al paciente grave, ha tratado de brindarle apoyo desde el momento en que se presenta la lesión. Nosotros entonces vamos a ya como último punto de esta plática a saber qué hacer en el momento en que el paciente deje de respirar y al paciente ya no se le palpe el pulso. El punto número 1, de ser posible, primero tenemos que ver por la seguridad de uno mismo, es decir, verificar la bioseguridad. ¿A qué nos referimos? A ponernos guantes en dado caso de que los tengamos, es decir, evitar contagiar al paciente y evitar que el paciente nos contagie. En muchas ocasiones el paciente puede ser que esté sangrando, que tenga secreciones de la vía respiratoria, que esté vomitando. Entonces, hasta donde se pueda, debemos de evitar que esas secreciones tengan contacto directo con nosotros y viceversa, que las secreciones de nosotros tengan contacto con esas lesiones que tiene nuestro paciente. Entonces, utilizar gasas estériles, vendas estériles, de ser posible. Segundo paso, como habíamos comentado, es identificar el estado de conciencia. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, hablarle por su nombre o su adjetivo, tratar de que ese paciente despierte. ¿Cuál es el segundo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer lo vamos a hacer de esta manera. Ya habíamos comentado, ¿no? Cómo podemos identificar si el paciente está respirando. ¿Cómo habíamos dicho? ¿Qué debemos de ver? El pecho, ¿no? Debe de levantar y bajar, levantar y bajar. Si el paciente está así, quiere decir que está respirando. Otra forma es acercar nuestra oreja a su nariz y boca y escuchar cómo mete y saca aire. Entonces ya estamos viendo y estamos escuchando que está respirando. Al mismo tiempo debemos de hacer una tercera cosa. Debemos de palpar el pulso. No lo vamos a palpar a nivel del brazo, lo vamos a palpar a nivel de aquí del cuello. ¿Se han palpado el pulso carotidio del cuello? A ver, háganos suavecita, no se vayan a presionar. De ustedes mismos. ¿Sí lo sienten? Se siente, ¿no? Una palpación. Entonces, esto se lo vamos a hacer al paciente. Se lo vamos a hacer al paciente con la finalidad de identificar si su corazón está latiendo o no. Es más fácil tocar el del cuello que el del antebrazo, porque este es más fuerte y la arteria es más gruesa. Entonces, debemos de identificar eso al paciente. Entonces, en la imagen del medio es precisamente lo que está haciendo el brindador de primeros auxilios. Si se dan cuenta, está escuchando, está respirando, su mirada está dirigida al pecho del paciente para identificar si está respirando, y en esta otra imagen del lado derecho vemos cómo los dedos del brindador de primeros auxilios se encuentran en el cuello con la finalidad de identificar si su corazón está latiendo o no. Si se dan cuenta, toda la información que se recopila con esa maniobra se identifica si está respirando o no y se identifica si el corazón está latiendo o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el momento en que nosotros tengamos a nuestro paciente, se desmaye, no responda e inmediatamente nosotros vemos que su tórax no se mueve y identificamos alguna obstrucción, tratamos de buscar alguna obstrucción de vía aérea y no vemos nada? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Debemos de darle respiración a ese paciente. ¿Por qué? Porque ya dejó de respirar.
y en el momento en que ya no tenga pulso, debemos de dar compresiones torácicas como se ve en la primera imagen. ¿Por qué? Porque su corazón ya dejó de latir. La situación clínica de un paciente, la situación física, el aspecto físico de un paciente ya en este estado, pues es un aspecto grave. A nuestro paciente ya lo vamos a ver inconsciente, ya lo vamos a ver pálido, ya lo vamos a ver en algunas ocasiones totalmente pálido o con una coloración incluso azul de su cara. ¿Por qué? Porque sus pulmones ya dejaron de funcionar y su corazón ya dejó de funcionar. Entonces nosotros tenemos que, con estas maniobras sencillas, identificar en qué momento pasa eso, y al mismo tiempo a ese paciente ya se le tiene que estar trasladando a algún hospital. Es decir, alguien se tiene que encargar de darle atención al paciente y otras personas se tienen que encargar de llamarle a la ambulancia, de acercar el carro para trasladarlo de forma simultánea. Entonces, en el momento en que nosotros veamos que nuestro paciente ya no respira, debemos de darle respiración boca a boca, porque difícilmente vamos a tener otros dispositivos a través de los cuales ventilar a nuestro paciente. ¿Por qué? ¿Qué es la respiración boca a boca? La respiración boca a boca es básicamente colocar nuestros labios en la boca del paciente. Obviamente nosotros previamente debemos de respirar profundo, meter mucho aire, sellar con nuestra boca la boca del paciente, tapar los orificios nasales del paciente y dar 2 respiraciones, con la finalidad de que el aire que nosotros tengamos con oxígeno se le entre a los pulmones del paciente y evitar que el paciente pues se asfixie, es decir, evitar que el paciente ya no tenga oxígeno. Ahora, esto lo debemos de hacer mientras nuestro paciente no esté respirando, pero en el momento en que ya no tenga frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si nosotros vemos que ya no tiene pulso en el cuello, inmediatamente debemos entonces de iniciar con compresiones, como se aprecia en las 2 imágenes de su izquierda. En el pecho, en el centro del pecho, debemos de colocar nuestras 2 manos entrelazadas, una encima de la otra, y empezar a comprimir el pecho. Esto con la finalidad de apachurrar un poco el corazón y de que el corazón siga expulsando sangre hacia el cerebro. La función del corazón es mecánica, pero si la función del corazón cesa, entonces nosotros tenemos que comprimir el corazón de forma externa. Esto es lo que debemos hacer en el momento en que nosotros identifiquemos que ya no tiene pulso ese paciente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí, hermano? Ajá, deben de completarse aproximadamente 100 compresiones por minuto. O sea, nosotros debemos de llevar de preferencia un ritmo, debemos de dar compresiones de aproximadamente 100 compresiones en un minuto. La frecuencia cardíaca normal del ser humano es de 60 a 100. Entonces nosotros debemos de dar 100 compresiones mínimas en un minuto. Deben de ser continuas, exactamente, deben de ser continuas. Y después de cada 30 compresiones debemos de dar 2 ventilaciones a nuestro paciente al mismo tiempo, sin detenerse las compresiones. Esto va a depender si hay una persona o 2 personas que estén reanimando a ese paciente. Si es una persona solamente, pues entonces vamos a tener que dejar de dar por algunos segundos las compresiones, dar 2 ventilaciones boca a boca y regresarnos a dar las compresiones. Cada 30 compresiones vamos a dar 2 ventilaciones, y las compresiones deben de ser mínimo 100 por minuto, de forma idealmente ininterrumpidas. Esto hasta en el momento en que se entregue al paciente en un hospital. No sé si tengan alguna otra duda. Ya para finalizar, estos conocimientos son básicos, aunque parezcan largos o a veces que no se pueden brindar, son conocimientos básicos.
En la televisión de Estados Unidos hay comerciales muy cómicos en donde de forma cómica, para que llamen la atención, están en televisión abierta y se le dice a todo el televidente lo que debe de hacer en el momento en que ya no palpe pulso. Y entonces empiezan a dar compresiones y llamar al 999, entonces al 911, perdón, con la finalidad de acelerar el tratamiento de estos pacientes. Cada vez son más frecuentes las emergencias médicas en cualquier ámbito, en la fábrica, en las reuniones, en cualquier lugar, en cualquier momento se pueden presentar. Y la verdad es de que aquí en México la cantidad de personas que fallecen por falta de primeros auxilios básicos como estos siguen siendo muy grandes, y ya cuando ingresan a los hospitales ingresan con el paciente que ya falleció. Y pueden ser cosas relativamente tal vez sencillas de tratar, como a lo mejor hacer la maniobra de Heimlich porque se atoró un hueso de aguacate en la tráquea al estar comiendo, o porque se atoró un dulce el niño al estar, o uno de esos chicles de bola al estar chupándolos. Entonces, estos principios son principios básicos. En las primarias ya se están enseñando de forma básica, así como se enseña español y matemáticas. En las televisiones de muchos países están, así como salen los anuncios de cerveza, de alcohol y de las novelas, también salen comerciales entre esa programación de qué hacer en el caso de que ya no se palpe el pulso a los pacientes. Entonces son conocimientos muy básicos que pues todos debemos de tener realmente. Y ya para finalizar, con el conocimiento, lógica y sentido común, los accidentes pueden evitarse y convertir en eficiente todo proceso que involucre al ser humano, con la finalidad de preservar la vida de la persona hasta el momento en que sea tratado por personal médico en el hospital. Eso sería todo, ¿sí, hermano? Gracias. No sé si tengan alguna duda. Sí, hermano. Sí, aquí en el norte de la ciudad, donde estamos ahorita ubicados, hay varios centros de atención. Algunos son del Seguro Social, otros son de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Los centros que atienden urgencias médicas más frecuentemente es precisamente aquí el Hospital de Magdalena de las Salinas, que está aquí por el Hospital Juárez, y el Hospital General de La Villa, que es de la Secretaría de Salud, que está más cerca de aquí, incluso, y el Hospital General de Ticomán, que se encuentra precisamente en Ticomán. Obviamente, cuando hay una emergencia médica, uno debe de llegar al hospital más cercano por la gravedad, porque es una emergencia. Y por norma oficial, por ley, todos los hospitales en el país están obligados a atender al paciente, independientemente que sea derechohabiente o que no lo sea. Debe de atender al paciente que presenta una urgencia médica en el momento en que lo recibe. Hermano. Una pregunta, ¿qué recomendable, si es bueno o es malo, el hecho cuando la persona se obstruye, ya sea por un alimento, por ejemplo, está comiendo y de repente se le atoró y en ese momento le entra la desesperación y se está ahogando? Es bueno que se le vaya, o sea, que esa obstrucción se traslade hacia dentro del organismo, o que se intente, lo mejor es expulsarlo, porque bueno, en algunos casos, ahorita mi hijo recordando
toda esta enseñanza, mi hijo pasó prácticamente todos esos procesos. Cuando él estaba pequeño, tuvo convulsiones y nosotros por desconocer todo eso, él pasó esa situación, pasó la abusación, pasó cosas por el deporte y así sucesivamente. Entonces, en el transcurso de mi vida, también yo he pasado por situaciones con otras personas, con familiares, que se están ahogando por comer algún alimento, y en ese momento, pues como uno desconoce ciertas situaciones, por falta de conocimiento, ya sea una persona u otra opina, no, pues dale agua, haz de esto, haz de aquello. Entonces, esa es mi pregunta, ¿verdad? Ahorita que pues tenemos esta valiosa oportunidad, gracias a usted que nos está compartiendo sus conocimientos, esa es mi pregunta, ¿verdad? ¿Qué es mejor, que salga el objeto o que... Dependiendo la vía, o sea, cuando una persona se está asfixiando, eso quiere decir que la vía respiratoria se encuentra tapada. Tiene que salir eso, porque si el objeto que está tapando la vía respiratoria se mete más, la va a seguir tapando y a fin de cuentas no va a poder respirar esa persona. Si se va al estómago, es otra vía. Nosotros tenemos dos vías, una que va a los pulmones y otra que va al estómago. La prioridad es no tapar la vía que va a los pulmones. Entonces, por eso es la maniobra de Heimlich que comentábamos, con la finalidad de que el paciente expulse, escupa lo que está obstruyendo su vía aérea. Entonces, cuando el paciente no puede respirar, lo mejor es de que a través de la maniobra de Heimlich se expulse eso y de que no se pase. Porque si se pasa, si se traga, va a seguir tapando la vía respiratoria, Solamente que se pase, pero al estómago. Si se pasa al estómago, no va a tapar la vía respiratoria. Entonces, si es comida, pues en teoría no habría ningún problema. Pero si es un objeto extraño, que es frecuentemente en los niños pequeños tal vez, juguetes, canitas, chicles, pues lo ideal es de que se expulse ese objeto. Obviamente, si ese objeto no sale de la vía respiratoria, ese paciente tiene un grave riesgo de fallecer si no se destapa esa vía respiratoria. Y si se va a la vía digestiva, pues ya no va a comprometer la vida, por lo menos inicialmente, pero de todos modos tiene que ser llevado al hospital para ver qué fue lo que se comió y extraerlo ya de forma menos urgente. No sé si tengan algún otro comentario. Bueno. Pues damos las gracias al doctor. Y darte este tiempo para nosotros y gracias por hablarnos de una manera también pues muy abierta, muy importante y muy sincera para cada uno de nosotros. Que Dios te siga bendiciendo. Muy bien, hermanos, pasa al lugar. Gracias, Juan. Gracias. Hermanos, ¿cuánto damos gracias a Dios por la vida del pastor Juan? Ahí está para todos ustedes, hermanos que están en el departamento ya de primeros auxilios. Espero que hayan tomado notas y que después vienen otros cursos también a través de nuestra doctora Noemí más.